Muy buenos días, dignísimas autoridades, estimados profesores y profesoras de la Facultad de Derecho, alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho. Bueno, es siempre para esta facultad, y ya llevamos 10 años con esta tradición, llegar a este momento, porque es el único momento en el año académico en el cual, dentro del programa de doctorado, habla uno de nuestros grandes maestros. Todos los demás ponentes son siempre ponentes que proceden de otras universidades españolas y también europeas. Este es un momento muy especial para una facultad de tan larga tradición como la nuestra, porque es el día en el que la facultad reconoce, honra a uno de sus grandes maestros juristas hispalenses. Para gran orgullo de nuestra facultad, pues ha sido cantera durante muchos años de grandísimos juristas que han decidido, después de un largo recorrido en su carrera, retornar a su casa, hacer la carrera en su casa. Y eso es para prestigio y para orgullo nuestro, ¿no? Bien, a lo largo de los años, esta tradición que empezó en el año 2014, han pasado por este mismo acto, dictando su conferencia de clausura del programa de doctorado, pero en realidad es conferencia de clausura de lo que es un año académico, una facultad muy activa, y lo habrán podido comprobar en cuanto a conferencias, organización de seminarios, etcétera, y han pasado por aquí, dictando esta conferencia de clausura, Ángel López López, el profesor Pérez Royo, el profesor Pérez Luño, lamentablemente ya no está entre nosotros Pipo Clavero, el profesor López Menudo, Polaino Navarrete, el profesor Francisco Escribano y el año pasado Francisco Capilla. Bien, este año nuestro conferenciante es el profesor Jesús Cruz Villalón, a quien le agradecemos muchísimo que haya aceptado ser nuestro conferenciante de clausura del año académico y también del doctorado correspondiente al año 2023. Y para hacer la presentación de nuestro ilustre ponente de hoy, de nuestro querido maestro, el profesor Jesús Cruz, está nuestra compañera Inmaculada Marín Alonso. Adelante, compañera. Con la venia del señor decano. Bien, en primer lugar, deciros que es un honor para mí estar hoy aquí en este acto de clausura del programa de doctorado del curso 2023, no solamente en calidad de miembro del equipo de gobierno de la Facultad de Derecho, sino también y sobre todo como miembro del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que se enorgullece de que en esta ocasión, pues haya sido uno de nuestros más destacados profesores el que haya sido atribuido con el honor de participar en esta conferencia de clausura. Este acto en realidad tiene alguna particularidad en relación con otros actos de presentación de ponentes en el mismo programa del que estamos ahora haciendo partícipes. Y es que verdaderamente se trata de un homenaje individual a una persona, y esto es en realidad como homenaje una muestra de respeto colectivo a uno de nuestros más influyentes profesores. Pero la particularidad no queda simplemente ahí. La particularidad del acto también tiene que ver con el hecho de que esto no se trata de una presentación a la antigua usanza, relatar a aquellos méritos docentes, investigadores de transferencia de los que tiene inmensamente, muy abundante, el profesor Cruz Villalón. De hecho, su currículum vitae, publicado en la página de la universidad, consta de 66 páginas. Por lo tanto, nos entretendríamos prácticamente la hora entera charlando de sus méritos. Pero no se trata de eso, sino se trata de, en la medida de lo posible, intentar hacer un acercamiento más personal, más íntimo, más cercano al hombre que se esconde detrás del investigador excelso en su materia. Es por eso por lo que yo en realidad me considero indigna de hacer esta presentación. Es un honor que me estoy atribuyendo cuando aquí presente hay tanto discípulos suyos, veo tanto discípulos antiguos como nuevos, ¿no? Veo a José Manuel López Gómez y a otros compañeros mucho más recientes, precisamente Ana Domínguez, que también se encuentra ahí, y compañeros suyos de promoción y directores de departamentos, como señaladamente el director de mi departamento, el profesor Eduardo Román Vaca, que podría hacer esta presentación muchísimo mejor que yo. En cualquier caso, de las características que podemos destacar de ese acercamiento personal del profesor Cruz, voy a decir en primer lugar que es pues una persona muy tímida. Es una persona muy tímida
Y además muy ordenado, de hecho incluso lo hemos estado comentando con anterioridad, un orden que casi raya una obsesión, todo debe de estar tremendamente en su sitio para él poder trabajar. Pero lo que identifica de verdad su carácter es el semblante serio, laborioso, es muy trabajador y sobre todo honrado. Es honrado tanto en la integridad de su obrar como en la rectitud de su ánimo. Y es por ello que, bueno, que ahora, precisamente con ese acercamiento personal, me gustaría, bueno, comentaros en este foro, que es el del doctorado, algo que se decía cuando yo estaba en ese lado, haciendo mi tesis doctoral. Y es que se decía que el profesor Club era el Clint Eastwood de las tesis doctorales. Eso es así, del Clint Eastwood, para los que sean más jóvenes, el pistolero. ¿Y por qué? Porque precisamente la seriedad con la que abordaba el análisis de las tesis doctorales para que se colara al grado de doctor, bueno, pues hacía necesario ir muy, muy bien preparado para el acto en sí mismo. Bueno, pues además de esos rasgos característicos, bueno, pues me gustaría deciros que al profesor Cruz no solamente le gusta la literatura policíaca, sino que le gusta sobre todo el cine clásico, es lo que le gusta hacer en su tiempo libre. Y dentro de ese cine clásico, pues me imagino que siempre le habrá influido, por ejemplo, bueno, pues esas grandes películas que todos conocemos de orden laboral. Imagínense, por ejemplo, la película Metrópolis, ¿no?, de Frank Lee, del año 1929, donde se contraponen esas dos ciudades, la ciudad de arriba, donde están los que tienen los recursos de los medios de producción y los intelectuales, y abajo, donde están los trabajadores que sostienen la primera parte y además en muy malas condiciones. O igual, dentro de ese cine clásico, pero ya un poquito más moderno, la película de Tiempos modernos de Charles Chaplin, ¿no?, del año 1936, donde se hace una sátira perfecta entre lo que es la tecnología y la individualidad de la persona, en un reclamo de esa individualidad frente a los avances tecnológicos, que no dudo que será a lo mejor hoy uno de los aspectos que el profesor Cruz querrá destacar en su conferencia, que precisamente incide sobre la incidencia de las tecnologías en el marco del derecho del trabajo. Pero al margen de esas aficiones, el profesor Cruz se siente orgulloso de algunas cuestiones particulares de su trayectoria profesional. La primera de ellas es precisamente, bueno, pues la transferencia del conocimiento que dista mucho de cuando él empezó a hacerla. ¿Por qué? Bueno, pues porque el profesor Cruz ha participado en numerosos informes de organismos públicos, concretamente en 14, uno de ellos de la Comisión Europea, sobre las condiciones de trabajo en España. Igualmente ha emitido numerosos laudos arbitrales en su papel de árbitro, 46. Igualmente ha presidido numerosos convenios colectivos, concretamente 9, y ha elaborado numerosos dictámenes. Y todo ello sin separarse del ámbito universitario. Nunca se ha desvinculado de la universidad y nunca, bueno, pues ha tenido la tentación quizá de apartarse durante un tiempo para el ejercicio profesional de la abogacía, cosa que a nosotros verdaderamente siempre nos ha beneficiado particularmente. Además, está verdaderamente, o debería de estar, muy orgulloso de su gran colaboración legislativa. Participó para la reforma de la Ley de Procedimiento Laboral, la antigua Ley de Procedimiento Laboral. Igualmente participó en la modificación del título segundo del Estatuto de los Trabajadores sobre participación y representación de los trabajadores en la empresa y también en el caso del trabajador autónomo, particularmente de una figura muy especial del TRADE, del trabajador autónomo económicamente dependiente. Pero, además de ello, se siente también orgulloso de los amigos que ha cosechado a lo largo de su trayectoria universitaria, concretamente de los amigos que particularmente hizo en Italia. Se acuerda todavía con un gran aprecio y un gran respeto por el profesor Tiziano Treu, de la época donde, bueno, pues él estaba haciendo una estancia para la realización de su tesis doctoral en Milán. E igualmente de aquellos otros compañeros que ha cosechado en los seminarios de Pontignano, particularmente Fausta Guarrielo o Marcia Barberá. Pues, por decir más, bueno, pues también podríamos decir, por ejemplo,
que ha sido una persona muy dedicada al aspecto docente que se refleja sobre todo en el compendio de Derecho del Trabajo que año tras año tienen a disposición nuestros alumnos para adquirir los conocimientos necesarios de nuestro ámbito y que va ya por la 16ª edición. Igualmente, para terminar también decir que se siente en realidad gratificado porque al menos en un par de ocasiones al mes colabora con periódicos donde hace difusión de temas de actualidad. El último es precisamente sobre el subsidio por desempleo, su simplificación y arreglo del subsidio por desempleo. Bien, pues no me quiero entretener más, simplemente dándole las gracias muy sinceramente al profesor Cruz por haber aceptado su participación en este acto de clausura del proyecto del programa de doctorado y igualmente aprovechar para felicitarles a todos las fiestas navideñas. Nada más, tiene la palabra. Bien, muchísimas gracias. Como ha dicho que soy tímido, pues estas cosas a uno se siente un poco abrumado. Ante todo, muchísimas gracias al señor decano porque fue él quien, siendo el responsable del programa de doctorado del curso anterior, me propuso participar en esta conferencia de clausura de doctorado, que simplemente oyendo las personas que me han precedido en esta encomienda, pues ya es muy indicativo de todo lo que significa. En los mismos términos a la actual vicedecana, Pepi Brenes, porque también insistió muchísimo en que participara en este acto. Y qué decir de la presentación de mi compañera y amiga Inmaculada Marín, que es la primera ocasión en la que, digamos, me hacen una presentación más en el terreno de lo personal. Siempre las cosas oficiales del currículum de uno y estas cosas de la afición al cine. Si me permite, yo a las dos películas que ha mencionado, no puedo dejar de decirlo, es obligado mencionar la película del apartamento de Billy Wilder, que también tiene su referente laboral. Y sobre todo el agradecimiento a la presencia de ustedes, que normalmente estos agradecimientos se dedican a las personas que están en la mesa y los verdaderos protagonistas son ustedes. Si ustedes no estuvieran aquí, pues no tendría el valor que tiene esta conferencia, el detalle de que ustedes hayan buscado un hueco para estar aquí. Cuando además a uno le hacen una propuesta de este tipo, dice, la cantidad de tiempo que ya uno lleva aquí dedicado a la universidad y particularmente a mi facultad de Derecho, ya uno tiene conciencia de que es de los mayores del lugar y eso, más allá de lo personal, pues le obliga a uno un poco a hacer un balance de las transformaciones que ha experimentado esta facultad de Derecho, que poco tienen que ver con la que yo conocí cuando me incorporé por primera vez como estudiante, porque empecé como estudiante de licenciatura de Derecho aquí. Naturalmente, transformaciones en la mayoría de las ocasiones para bien. Baste, si acaso, solamente un broche. Cuando yo estudié la carrera de Derecho, de todo el profesorado, de todas las asignaturas, solamente media asignatura de una clase práctica me la impartió una profesora. El resto, todos hombres. Miren ustedes el panorama de la composición de nuestro actual claustro de la Facultad de Derecho y verán los cambios que se han producido. Cuando yo empezaba a estudiar la carrera, por primera vez se produjo la posibilidad de que las mujeres hicieran oposiciones a judicatura y por eso mis compañeras de promoción fueron de las primeras juezas y magistradas en nuestro país.
Faltan cosas que hacer, por supuesto que sí, en este terreno. Si me permiten ustedes, basta que levanten ustedes un poco la vista y vean la galería de decanos que hay aquí. Hay una uniformidad en la que todavía no se ha producido un cambio de color. Esperemos que esto se produzca en breve. Entiéndaseme bien, con esto no quiero hacer un mensaje subliminal de esperar un corto mandato a nuestro decano, todo lo contrario. Tenemos muy buenas expectativas en él y dejemos reposar este equipo, que seguro que lo va a hacer tan bien como ya lo está haciendo. Pero incluso, digamos, acercándonos a lo que va a ser el objeto de mi intervención, se han producido unos cambios impresionantes desde el punto de vista de lo que es la transformación tecnológica al ámbito de la docencia y de la investigación. Accedía uno a un aula y lo único que se encontraba era la pizarra y la tiza y poco más. ¿Qué tiene que ver eso con lo que hay ahora de posibilidad de acceso a través de la conexión a Internet, de la tantísima y extensa información jurídica que hay y la proyección y utilización esta para efectos docentes, particularmente la plataforma virtual? Eso sí, naturalmente, siempre que a ustedes no se les olvide el correspondiente móvil para acceder a un testicator correspondiente. ¿Qué decir de aquellos controles inexistentes de asistencia de los profesores a clase, más allá, algunos creo que todavía lo recordarán, de la apertura de la puerta con el cabezazo del bedel, saludando 5 minutos antes, advirtiendo que uno tenía que terminar la clase? ¿Qué tiene eso que ver con el sistema Orpheus que tenemos ahora mismo implantado? O de la notificación a los alumnos de las calificaciones a través antiguamente de una papeleta individualizada y personalizada, en la que nos ponían las notas, a lo que es el actual sistema PADE. Yo este fin de semana lo he rebuscado y lo he encontrado. Fíjense ustedes, esta era la notificación que nos hacían de la asignatura correspondiente. Antonio, lo encierro porque es de Historia del Derecho, la calificación de primero de Derecho entonces era por parte de tu maestro, pero firma personal del mismo, con todo individualizado y personalizado. ¿Qué decir de la actividad de investigación, como se realizaba en aquella época, sin medios telemáticos de ningún tipo? Para los descreídos, yo conservo todavía el primer borrador de mi tesis doctoral, que se redactó en su totalidad en papel a bolígrafo. Esto hoy en día es totalmente impensable. Pues esto que estamos hablando en relación con el concreto ámbito de la docencia y de la investigación, pues se traslada a todos los ámbitos de las relaciones sociales hoy en día. Y lo que en concreto se conoce hoy en día como la digitalización es un fenómeno universal que nos ocupa y nos preocupa hoy en día a todos los juristas, por cuanto que la relevancia del derecho en esta materia es indiscutible. ¿Por qué no hablar dentro de ella de lo que va a suponer o ya está suponiendo la inteligencia artificial aplicada a los procesos de decisión automatizados? Ejemplo de que esto tiene una proyección jurídica y que trasciende nuestras fronteras son dos noticias muy recientes del ámbito de la Unión Europea, una específica de carácter laboral y otra de carácter transversal. La semana pasada se alcanzó el acuerdo formal entre la presidencia del Consejo Europeo y el Parlamento Europeo de aprobación de la directiva sobre trabajo en plataformas digitales, que requiere
la correspondiente transposición en un plazo de 2 años en todos los ordenamientos de cada uno de los Estados miembros. Y en los mismos términos, hace muy pocos días, en clave de acuerdo igualmente, aunque ahora provisional, entre el Consejo, la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo, se ha aprobado el borrador de reglamento regulatorio de el régimen de inteligencia artificial, lo que se conoce como la Ley de Inteligencia Artificial. Y esto, pues, desde el punto de vista laboral, manifiesta una repercusión sobre prácticamente todos los aspectos institucionales del derecho del trabajo y de la seguridad social, desde el individual al colectivo, desde el sustantivo al procesal, pasando por la seguridad social. Bien es cierto que también conviene situarlo en su contexto histórico para también ser capaces de conocer la capacidad de adaptación que tiene el ordenamiento jurídico a los cambios derivados de la digitalización y de la inteligencia artificial. No está de más recordar que el derecho del trabajo va unido tradicionalmente en su evolución a los cambios tecnológicos y que el derecho del trabajo es fruto de la revolución industrial, de aquella primera incorporación a la fabricación en el sector textil del telar, más o menos automatizados a través de la máquina de vapor. Por tanto, no es algo en absoluto 100% novedoso el hecho de que un cambio tecnológico repercute y repercuta de manera relevante sobre el andamiaje jurídico que nos hemos dado a lo largo del tiempo para la regulación de las relaciones laborales. Bien es cierto que aquí hay algunos elementos novedosos y si el ejemplo que ponía de la revolución industrial estaba concentrado en un concreto y muy determinado sector productivo, es que ahora la digitalización está impactando sobre todo el mercado de trabajo, absolutamente sobre todo el mercado de trabajo y sobre todas las instituciones jurídicas. Más aún, provoca posiciones de inseguridad por cuanto que hay marcadas orientaciones extremas en estas materias, aunque sean minoritarias, pero a tomar en consideración, desde posiciones que, entre comillas, podríamos rememorar lo que sucedió con la primera revolución industrial, en lo que se vino a denominar como el ludismo, las actitudes refractarias al cambio tecnológico o de resistencia a las mismas, hasta posiciones en el otro extremo de valorarla como absolutamente bondadosas, las transformaciones derivadas del cambio derivado de la digitalización y que, por tanto, se refuerzan los iniciales principios de la Revolución Francesa del laissez-faire, laissez-passer. Y las primeras posiciones se pueden concretar en hechos concretos, es decir, todo este pensamiento en torno a que la digitalización va a producir una fortísima destrucción de empleo, y por tanto que no va a haber trabajo para el conjunto de la población en edad activa, que el trabajo se va a convertir cada vez más en un bien escaso y a resulta de eso aquellas propuestas de introducción de una llamada renta universal de ciudadanía para todo el mundo independientemente de la situación en la que se encuentre. Y esto provoca un reto indiscutible para nuestro armazón tradicional del derecho de la seguridad social basado en la atención a las personas en situación de necesidad y no de una renta
universal. Y a estos efectos, la capacidad de respuesta que tenga o deje de tener el ingreso mínimo vital para atender a un panorama en el que puede que no sea cierto ese agorerismo de destrucción masiva del empleo, y personas que quieran que no, nunca lo van a tener, cuando menos de manera continuada en el tiempo. O aquellos otros que reclaman la necesidad, ahora desde la perspectiva, sobre todo de usuarios y consumidores, de una atención personalizada, de que haya un ser humano detrás de una llamada de teléfono, en una máquina que le va diciendo a uno, si usted quiere no sé qué, marque 1, si quiere no sé cuánto, marque 3, y al siguiente estadio, y al final le dice, hemos tomado nota de su reclamación, punto y cero, y le cuelgan a uno automáticamente. Que naturalmente eso tiene su derivación en el terreno laboral, por cuanto que no hay un trabajador ahí atendiendo a esa persona. O qué decir de fenómenos que están en terrenos también de estas características, de propugnar la introducción de un sistema de cotización a la seguridad social por parte de los robots. Todo ello, naturalmente, en esta perspectiva de que penaliza la extensión y generalización de la robotización. Probablemente estas actitudes son minoritarias y la línea de actuación, posiblemente mayoritaria, está en el territorio de tomar en consideración los elementos positivos y de favorecimiento del progreso social que conlleva la digitalización, pero también anotando los efectos perniciosos que tiene y la necesidad de que intervenga el poder público en el control y la implementación de las tecnologías. Tiene elementos muy favorables en el territorio de la transparencia, por lo que afecta a las relaciones laborales, de la transparencia en la identificación de los criterios que determinan las decisiones empresariales, tienen el valor positivo de que facilita un desarrollo de la actividad sindical en un medio donde priman unidades de trabajo micro e incluso multitud de empleados que lo hacen de modo aislada y sin relación con los demás, incluso sistemas que ahora empiezan a ensayarse de procesos automatizados de imposición de sanciones administrativas en el ámbito laboral, con todas las cautelas que estos supongan, pero que facilitan enormemente la gestión de una masa muy grande de información de la que se pueden detectar incumplimientos laborales. Pero también los efectos negativos, particularmente sensibles en lo que supone que los algoritmos y la inteligencia artificial pueden tener evidentes sesgos que impliquen ocultos tratamientos discriminatorios y con ello lesión a los derechos fundamentales y libertades públicas propios de nuestro Estado de Derecho. Sin descartar también que la digitalización comporta riesgo de garantía a los principios propios del Estado de Derecho. Yendo a factores concretos, es que la digitalización entre nosotros ha provocado debates acerca de cómo identificamos al trabajador objeto de la legislación laboral. ¿Qué criterios utilizamos? ¿Cómo mantenemos la dualidad entre la subordinación, que es el referente por excelencia del derecho del trabajo, y la autonomía, el referente por excelencia de la prestación de servicios vía contratos civiles, mercantiles o de derecho administrativo? Más aún, cómo
a través de la digitalización, las plataformas intentan eludir que sean calificadas como empresas de prestación de servicios. Esto es, que pretenden actuar como meras intermediarias entre quien realiza el trabajo y el usuario y consumidor, sin ellas prestar un servicio. A estos efectos, las situaciones son muy plurales y no son fáciles de encasillar. No es lo mismo BlaBlaCar que Uber, y no es lo mismo ninguna de estas dos que Infojob, o que una ETT digital, o una plataforma digital que gestiona reparto de mercancía a través de lo que coloquialmente se denomina un rider. Y esto requiere una respuesta primero judicial y posteriormente legislativa. Puede que algunos supuestos sean efectivamente de intermediación, pero entonces, si son de intermediación, tendremos que pensar en cómo adaptamos la legislación sobre las agencias de colocación a estas plataformas que efectúan intermediación entre demandantes y oferentes de empleo, que en ocasiones lo son de trabajo autónomo y en otras ocasiones lo son de trabajo subordinado. Pero en otras ocasiones ha sido imprescindible una respuesta por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, diciéndole usted no es un mero intermediario, usted es quien presta el servicio, por ejemplo, de transporte, en una importante sentencia sobre Uber en Barcelona. Era una sentencia sobre todo pensada para el usuario y consumidor. A usted quien le está prestando el servicio no es el conductor, quien le presta el servicio con quien usted contrata es con Uber. Naturalmente, esto todavía es los prolegómenos del derecho del trabajo, pero es una premisa imprescindible para saber cuál es la relación contractual del prestador de servicio y con quién la mantiene. Pero más allá de esto está el problema en las plataformas digitales de marcar la diferencia entre quien se incorpora a las mismas como trabajador sometido a un contrato de trabajo y quien lo hace a través de un arrendamiento de servicios o una contratación mercantil, porque las claves a estos efectos son distintas. Tengan ustedes en cuenta que la directiva que se va a aprobar la semana que viene sobre trabajo en plataforma prevé que en breve plazo en Europa puede haber del orden de 43 millones de personas trabajando a través de las plataformas. ¿Y quiénes de estos lo hacen a través de un contrato de trabajo y quiénes de estos lo hacen a través de un contrato civil o mercantil? Lo que intenta, cuando menos, esta directiva es de dar una respuesta por la vía de la introducción de una presunción de laboralidad que veremos cómo se traslada a cada uno de los estados. Eso sí, incluso en este tipo de trabajo, si nos decantamos finalmente por el carácter laboral de la relación de quien lo hace a través de una plataforma, el régimen tradicional del derecho del trabajo no funciona, e intentaré concretarlo posteriormente en determinadas materias que pueden ser las más relevantes. Pero es que al mismo tiempo esto está provocando que incluso en la hipótesis de que estemos ante una relación contractual de auténtico trabajador autónomo, no de lo que habitualmente se denomina un falso trabajador autónomo, las reglas tradicionales de la autonomía de la voluntad se están demostrando que no funcionan. Que no funcionan porque se detecta que hay dentro del trabajo autónomo un segmento de población de lo que la Unión Europea en los últimos tiempos viene denominando el trabajo autónomo vulnerable. Es decir, de personas que, sin perjuicio de que no están sometidas a la legislación laboral, sin embargo, sus condiciones profesionales vienen impuestas unilateralmente por la empresa cliente para la que
proporcionen el servicio, porque el servicio no se lo proporciona directamente a la generalidad de usuarios y consumidores, sino a una empresa cliente. Y se produce un desequilibrio contractual que tiene, en términos sociológicos, ciertas concomitancias con el fenómeno clásico que provocó el surgimiento del derecho al trabajo, pero ahora, en esta nueva variante de lo que la Unión Europea viene a denominar trabajo autónomo vulnerable, y que ya la Unión Europea empieza a dar respuestas de que es preciso establecer un régimen de cierta tutela de estos profesionales. Empieza con que la directiva sobre discriminación en el empleo y las condiciones de trabajo, que es la de carácter más impactante en el ámbito de lo laboral, se extiende también al trabajo autónomo, y hay una muy reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo que considera que efectivamente dentro de los tratados constitutivos hay fundamento como para que la expansión de la tutela antidiscriminatoria se extienda también al ámbito de los trabajadores autónomos, que existe una directiva que reconozca el derecho a una remuneración adecuada entre determinado tipo de profesionales autónomos que se mueven en el territorio de las actividades artísticas o culturales, o que la Comisión Europea indique que hay situaciones de trabajo autónomo vulnerable que son posible que se tutelen a través de la negociación colectiva sin que ese tipo de acuerdos colectivos sea contrario al derecho de la competencia mercantil, por mucho que esos trabajadores autónomos sean también titulares de negocio, titulares de empresa. O que igualmente la reciente directiva que introduce la garantía de indemnidad a favor de quienes denuncien conductas de corrupción por parte de las empresas, se extienda también no solamente a los trabajadores de la empresa, sino también a trabajadores autónomos que colaboran con estos. ¿Hasta dónde se va a llegar? Pues veremos a ver. Lo último y más reciente es que la directiva de aprobación inminente que les he mencionado de trabajo en plataforma, si bien uno de sus focos de atención principales son el de la presunción de laboralidad, también mira hacia el régimen del trabajo autónomo para establecer garantías de transparencia y de obligación debida a estos por parte de las empresas de plataforma. Pero en el otro frente, en el de lo que tradicionalmente es estricto trabajo subordinado, la digitalización provoca elementos de dislocación en la aplicación de la normativa. El ser humano se mueve tradicionalmente con los parámetros de espacio y tiempo. Todavía nuestra mente está pensando que estamos aquí y estamos ahora, y que dentro de un rato estaremos en otro sitio y en otro tiempo. Pero vino Einstein y nos introdujo la teoría de la relatividad, y veremos hasta qué punto la teoría de la relatividad también tiene su repercusión en el ámbito del derecho y del ámbito del derecho del trabajo. Caso emblemático. Están apareciendo formas de teletrabajo que es pura digitalización, de teletrabajo transnacional. Teletrabajo transnacional provoca una dislocación territorial en un triángulo en el que el trabajador reside en un país, la empresa se localiza en otro diferente y el usuario receptor del servicio está localizado en un tercer sitio. Y esto era inconcebible, no me retrotraigo mucho atrás en el tiempo, era inconcebible a la altura del año 2008, cuando la Unión Europea aprueba el reglamento sobre determinación del contrato aplicable.
en función de factores distintos, en la medida en que nuestras legislaciones siguen asentándose sobre un referente nacional y muy especialmente la legislación laboral. ¿Qué legislación se aplica a estas personas cuando el reglamento Roma I está pensando esencialmente en el trabajo presencial? El teletrabajo empezaba a emerger en aquel momento, pero por supuesto no habíamos tenido la pandemia. A la altura de 2008 se decía entre nosotros que había más tesis doctorales escritas sobre teletrabajo que personas teletrabajadoras. Hoy en día esto ya no se puede decir, es decir, hay muchísimas formas y variadas de teletrabajo y una de ellas es esta, la transnacional, que en España puede tener mucha repercusión por aquello de los alicientes climatológicos que provocan que mucha gente vengan aquí ahora en lo que se llama los nómadas digitales. ¿Y qué legislación se les aplica a esto? ¿En qué medida lo que prevé el reglamento Roma I es el razonable? Y todavía podemos, por una labor interpretativa, salvar este problema en relación con los trabajadores sometidos a la legislación laboral, pero con los trabajadores autónomos vulnerables, nada, pura autonomía de la voluntad. Es decir, te pueden decir que tú estás trabajando en París para una empresa alemana prestando un servicio para un usuario español y que se te aplica la legislación de Ghana. Y lo admite perfectamente el reglamento Roma I. Y esto, tarde o temprano, tendrá que ser objeto de reconsideración. Y en los mismos términos, y por efecto derivado, ¿qué sistema de seguridad social se le aplica a estos trabajadores? ¿Quién tiene, si este trabajador es un extranjero, que proporcionarle el permiso de trabajo? ¿Dónde está trabajando? ¿En el mercado de trabajo español porque reside en España o en el mercado de trabajo alemán porque el servicio lo presta en Alemania o lo presta en la nube? Y entonces ya vamos al metaverso, no hay entonces legislación nacional de aplicación. Pero es que también se produce un elemento de dislocación temporal con la digitalización. La digitalización, en la medida en que uno se conecta, se puede conectar en cualquier momento. Por tanto, se puede trabajar las 24 horas del día de los 366 días que tiene el próximo año bisiesto. Esto no es novedoso, decir, bueno, pues ya lo produjo la introducción de la electricidad, porque antes solamente había que trabajar obligatoriamente de sol a sol, más allá del sol a sol no se podía trabajar. La electricidad permitió los turnos y los trabajos nocturnos. Sí, pero había el elemento de la presencialidad, y uno tenía que estar en la fábrica, y había el elemento de que uno tenía que trabajar en conjunción con otros trabajadores. Ahora no. Ahora uno puede trabajar desde donde se encuentre, en la playa, porque iréis a la playa, iréis a la sierra, estas Navidades, pues también desde ahí se puede trabajar y no hay límite horario ninguno. Y esto va conectado con el hecho de que cada vez en este tipo de trabajo se extiende más el trabajo por tareas. Si quieren ustedes con calificativos técnicos jurídicos, pasamos de que en el contrato de trabajo haya una obligación de actividad por una obligación de resultado. Quien está aquí en la universidad lo comprende perfectamente. ¿Quién tiene en mente que la legislación en nuestro país contempla que el profesorado tiene que desarrollar una actividad semanal de 37 horas y media? Nadie. ¿Quién nos controla esas 37 horas y media? Nadie. Le basta con controlar los resultados. Pues bien, esto digamos que era algo excepcional, muy genuino de la actividad del docente universitario, se está extendiendo en muchos otros ámbitos. Y la cantidad de tiempo
resulta cada vez más irrelevante para el empleador cuando se realizan este tipo de trabajo por tarea, y lo que importa son los resultados. Y eso también tiene repercusión sobre el sistema salarial, porque yo no te cuento la cantidad de tiempo que le dedicas, sino te cuento la cantidad de tareas que ejecutas. Piensen ustedes en el caso de los riders. Yo te retribuyo por pizza entregada en cada domicilio. Si acaso por el kilometraje del tiempo que has tenido que empeñar de desplazamiento desde un sitio a otro. Y no te contabilizo de tiempo, te contabilizo resultado. Y entonces también tiene repercusión sobre el salario. Pero también aparecen los problemas de cómputo de tiempo. ¿Qué pasa con tiempos muertos? En muchos de estos trabajos digitales que son resultado de microencargos. El caso más palpable es el de los riders, pero no, hay muchísimas personas que están en el ordenador pendientes de si reciben o dejan de recibir el encargo de inicio de la tarea. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Están a disposición de la empresa y eso marca el funcionamiento del contador o no? ¿Es adaptable a la realidad que se está produciendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Luxemburgo sobre diferenciación entre tiempos de localización y tiempos de disposición a efecto del cómputo del tiempo de trabajo, o no? O al final lo que prima son los microencargos y la retribución del microencargo con el desplazamiento hacia el trabajador del riesgo de que haya más o menos encargos y de que los encargos se produzcan en un momento u otro determinado. Y trabajar en plataformas digitales, no solo quien lo hace como rider, provoca estos efectos del tiempo. Y todo el fenómeno de la digitalización, en paralelo, provoca la emergencia del nuevo derecho denominado de la desconexión digital, que aquí ya sí que nos afecta a todos, pero que tiene particular alcance entre quienes trabajan conectados a la red, porque la conexión es permanente y como uno la interrumpe o no la interrumpe, y quien decide la interrupción es el empleador o es el trabajador. Uno está por la noche viendo la película correspondiente, la televisión ya y de pronto suena correo electrónico, porque la gente tiene ya descargado el correo electrónico al teléfono, suena un WhatsApp, ¿lo cojo o no lo cojo? ¿Lo cojo o no lo cojo? Entonces, esa sensación de duda pues está vinculada a cómo esté regulado y el protocolo que exista en cada empresa sobre desconexión digital, y que eso se traslada necesariamente con mayor intensidad al ámbito del trabajo digitalizado. Y por último, y cierro el último aspecto que me gustaría tratar, el relativo a las formas como, a partir de ahora, se ejercen los poderes tradicionales, típicos del empleador, de dirección, organización del trabajo, de control del trabajo, incluso, si quieren ustedes, de sanción. ¿Por qué razón? Porque está extendidísimo hoy en día el uso de algoritmos y, en algunos casos también, de la inteligencia artificial como mecanismo de adopción de procesos automatizados de decisión, en la que es el algoritmo el que decide automáticamente. Líbreme yo de entrar en cómo funciona el algoritmo de contratación del profesorado a través de los baremos correspondientes.
pero es un ejemplo bastante ilustrativo a estos efectos. Es que en el ámbito de lo laboral está desde el proceso de selección inicial de a quién se contrata y a quién no se contrata, a una vez contratado, qué tareas y encargos se le atribuyen, quién promociona, quién no deja de promocionar, a quién se le cambia, a quién no se le cambia de puesto de trabajo, a quién se le destina a un puesto que supone una movilidad geográfica, desembocando hasta en un despido. Y claro, aquí, como lo mediático tiene mucho impacto, de pronto pues sale el lema y se dice: tu jefe es un algoritmo. Y esto en términos jurídicos ¿es cierto o no es cierto esto de que tu jefe es un algoritmo? Ha sido a ti a quien te han dicho: esta noche eres tú el que te tienes que quedar a hacer la guardia, o otra cosa cualquiera, o no. El cambio de turno y multitud de cuestiones. Cuando menos tenemos algunos elementos jurídicos que nos ponen condicionantes al funcionamiento de las decisiones del empleador de manera automatizada en base al algoritmo. La primera y principal, la prevista en el reglamento de la Unión Europea sobre protección de datos, que dice que la decisión no puede adoptarse exclusivamente con un proceso automatizado, si bien es cierto que es un artículo que abre excepciones importantes y permite que en ciertas ocasiones el proceso sea automatizado. O existe, esto sí más tajante, con una nueva lectura que se puede hacer del Estatuto de los Trabajadores en el momento en el que se indica que el trabajador deberá obedecer el poder de dirección del empresario por parte de éste, o dice, o de persona en quien delegue. Todavía no se ha llegado a decir, o máquina en la que delegue. Dice, propio empresario o persona en la que delegue, pensando, claro, en una empresa de grandes dimensiones, jerarquizada, donde hay una cadena de mando establecida y, naturalmente, no nos cabe imaginar que el empleado de la sucursal del Banco Santander, que está aquí al lado de la esquina, lo va a despedir por una entrevista personal doña Patricia Botín, ¿no? Tiene que ser en sistema de cascada. Pero de ahí a decir que yo delego la selección de los que van a ser contratados o no al 100% en una máquina, pues el artículo 30 no la permite, pero a veces también es cierto que el fenómeno puede convertirse en inviable. Son estas cosas que a veces se dice de que no se le pueden poner puertas al campo, porque la práctica está sucediendo. Es decir, que el sistema determina que para un trabajo en masa, una posibilidad de contratación, y tengo 500, 1000 candidatos, ¿cómo lo selecciono? Pues naturalmente hago un proceso automatizado de decir, por supuesto, los mayores de 45 años fuera, por supuesto, esto no me interesa. Los trabajadores sin experiencia profesional previa tampoco me interesan, y lo hago automáticamente. Y claro, ahí puede haber inmediatamente detrás sesgos discriminatorios. ¿Y cómo los conjuro yo? Más aún cuando la inteligencia artificial se retroalimenta con el pasado. Permítanme ustedes la broma. Si fuese un algoritmo el que determinara quién va a ser el próximo decano de la Facultad de Derecho, lo primero que diría, profesores de Derecho, hombres, porque todos han sido, y será, aquí tiene que haber un criterio lógico. Si todos han sido hombres, pues el futuro también tiene que ser hombre.
Y así funciona el algoritmo a través de la inteligencia artificial. Toma el elemento de pasado como referencia. Y entonces, si en el pasado hay un elemento de marginación o exclusión de un determinado colectivo, lo mantendrá en el tiempo. Desde el punto de vista jurídico, por mucho que funcione el proceso automatizado de decisión, el empleador sigue siendo empleador. Este es, al final, porque todavía la personalidad física y jurídica en derecho no ha llegado a reconocer a la máquina como persona jurídica. Por tanto, es el empleador el que asume la condición de decisor de la medida que se adopta. Es él quien le marca los criterios con los cuales se debe diseñar el algoritmo, y es él el que pone en marcha el proceso de ejecución del algoritmo. Bien es cierto que también aquí emerge una nueva relación triangular, consistente en que, como tecnológicamente esto es un fenómeno de cierta complejidad, la mayoría de las empresas no son las creadoras del algoritmo, ni son las que ejecutan el algoritmo. Acuden a una tercera empresa especializada. Más aún cuando estas fórmulas se implantan no solo en las grandes empresas, sino en empresas medianas e incluso pequeñas. Y aparece una tercera figura distinta del empleador y del trabajador, que es el gestor del algoritmo. Este es el que diseña el algoritmo. Y en muchas ocasiones incluso es el gestor quien ejecuta el funcionamiento que da lugar a el proceso automatizado o no tan automatizado de adopción de decisiones. Y en términos jurídicos tenemos de nuevo aquí el problema de la imputación de la responsabilidad. El poder de decisión es indelegable, pero usted le ha encomendado su materialización en diseño o a veces incluso en ejecución a este gestor del algoritmo. Dos asuntos, y ya finalizo. Uno, responsabilidad jurídica. El empleador seguirá siendo el responsable de la decisión que se adopta. Por ejemplo, la directiva sobre plataformas digitales contempla esta posibilidad de que la plataforma no sea el empleador, sino que el empleador es un contratista o subcontratista de la plataforma. Pero advierte, establezco deberes de información transparente, necesidad de que haya una persona física que explique al trabajador, tanto subordinado como autónomo, los criterios conforme a los cuales se ha actuado para adoptar esa decisión. Y lo más importante que precisa, me da igual que la plataforma no sea el empleador. No por ello deja de mantenerse la necesidad de efectividad de estos derechos de transparencia, información, tanto de la decisión adoptada como de los criterios conforme a los cuales se ha materializado la concreta decisión. Y se mantiene la responsabilidad del empleador por la decisión adoptada. Pero probablemente también esto abre paso a que el gestor del algoritmo asuma una responsabilidad extracontractual o aquiliana por el uso indebido del algoritmo que haya producido
en este caso prototípico, un tratamiento discriminatorio en la gestión del empleo. Y lo último de lo último, el reglamento de protección de datos es muy cuidadoso de la cesión de datos a terceros. Naturalmente, el gestor del algoritmo, para poder funcionar, necesita de toda una base de información, de perfiles de trabajadores o de candidatos, que no los tiene él por sí mismo, que no los obtiene de manera directa, sino que se lo proporciona bien el empleador o bien el propio trabajador. Y en qué medida las limitaciones a la cesión de datos a terceros o los condicionantes que requieren de la aceptación del afectado repercuten sobre esta especial relación triangular. En definitiva, tenemos tarea con la que ocuparnos y preocuparnos los próximos años sobre esta materia, particularmente en el ámbito de lo laboral, pero con seguridad también en el resto de las disciplinas jurídicas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Cruz Villalón, por esta magistral conferencia que nos ha pronunciado hoy para el cierre del curso 2023 de doctorado y en general de lo que es la actividad académica. Y gracias también a todos ustedes por la presencia aquí esta mañana, especialmente a los alumnos de doctorado de nueva incorporación. Aprovechando también estas fechas, permítanme que les desee, en nombre de todo el equipo del decanato, unas felices fiestas, lo mejor y mucha salud para el año que viene. Y ahora, como viene siendo tradición, vamos a ofrecer un ágape abajo, en el Patio de la Fama, al que están todos ustedes invitados. Muchas gracias y levantamos la sesión.